¿Es bíblico el bautizo de infantes? Síganos en nuestras plataformas y regálenos un me gusta, un comentario. Siempre estaremos para servirle. El apóstol San Pedro, en el libro de los Hechos, en su capítulo 2, versículo 38, nos deja una respuesta de este asunto de una manera contundente. Algunas personas que tenían recargo de conciencia se acercaron al apóstol para decirle: ¿qué hacemos? Se sentían culpables en relación a la muerte de Cristo Jesús. Sin embargo, Pedro les dice: pues arrepiéntanse y bautícense y serán borrados vuestros pecados y ustedes serán llenos del Espíritu Santo. Notemos que entonces allí se le está dando a entender que el arrepentimiento antecede al bautizo. Le digo un comienzo histórico, el cual es el siguiente. El bautizo de infantes se inició en el norte de África. Y esto sucedió porque fusionaron los sacramentos con la salvación. Es decir, que la salvación no puede alcanzarse si no es por los sacramentos. Y como el bautizo es un sacramento, entonces negar el sacramento era equivalente a negarle la salvación a los infantes, lo cual ellos pensaron, eso no es posible. Otra de las razones, el por qué se quedó este acto histórico, es por el asunto de Constantino. Quizá suene raro que tenga que ver Constantino en este asunto, pero Constantino, cuando vence a Magencio militarmente, se adueña de todo el imperio romano. Y una vez ya dueño de todo el imperio, pues obviamente que él quería que su imperio estuviera en paz, que tuviera un equilibrio. Y entre muchas cosas que él puso para lograr ese equilibrio fue sostener el bautizo de niños que ya había implantado unos 100 años anteriores. ¿Por qué Constantino defiende y promueve el bautizo a infantes? Pues muy sencillo, es porque de esa manera tenía un equilibrio, un control sólido, y que todo el niño que naciera dentro del territorio imperial ya era cristiano por el solo hecho de haber nacido dentro del territorio imperial, no teniendo que ver nada la fe, nada el conocimiento, nada. Simplemente, automáticamente, por haber nacido dentro del imperio, ya eres cristiano. De allí nació Iglesia-Estado, como ustedes lo saben, históricamente, aún nuestro país tenía ese asunto, Iglesia-Estado, que abolió nuestro presidente Plutarco Elías Calles del año 26 al 29, 1926-1929. Pero ese es otro asunto, ¿correcto? Entonces, con ese entendido, ¿verdad? Sabemos que las Escrituras pues no sostienen esa situación. El asunto del bautizo de niños infantes obedeció a otros asuntos, a otros intereses que en nada tienen que ver las sagradas Escrituras. El mismo apóstol Pedro dijo claramente en Primera de Pedro capítulo 4 versículo 11, claramente él dijo que no se podía hablar fuera de las Escrituras. Si alguno hable, dice, hable conforme a las Escrituras. El apóstol San Pablo también dice de una manera análoga, de esta manera, en 1 Corintios, capítulo 4, versículo 6, a donde el apóstol dice así: no quieras saber más de lo que está escrito. Ahora, ¿por qué los apóstoles y todos los escritores de la palabra y todos los historiadores le dan una preeminencia a la palabra de Dios? ¿Por qué? Pues nada más por su origen. Y su origen, categóricamente dice la palabra, no es de origen humano, es de origen divino. El mismo apóstol le dijo a Timoteo, dice que las Escrituras son de inspiración divina.
El mismo Pedro dice que son escritas por hombres que están llenos del Espíritu Santo. Entonces eso es más que bastante, más que suficiente para entender que tienen prioridad, que tienen preeminencia las Sagradas Escrituras. Valiéndose de esta situación y de este concepto, el apóstol San Pablo le dijo a los corintios, en su epístola, desde luego, les dijo así: mi predicación no viene de sabiduría humana. Mi predicación viene por inspiración de Dios para que la fe de ustedes no se cimente en pensamientos o enseñanzas de hombres, sino viene sellada por el Espíritu de Dios. A eso se refirió el apóstol cuando dijo claramente en Gálatas: si un ángel del cielo bajara y enseñara un evangelio diferente, sea maldito. ¿Cuál es la diferente? Pues fuera de la Escritura. Sino que toda enseñanza debe estar soportada por el pensamiento divino. A eso se debe que Cristo muere no por lo que está fuera de las Escrituras. De eso hay miles de organizaciones que se dicen cristianas. No, Cristo Jesús muere. El sacrificio del Calvario es por todo lo que está escrito en la Sagrada Escritura. Por esa razón, ahora sí que el mismo Cristo, de labios de él, en Mateo capítulo 15, de 7 al 9, dijo el Señor: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías diciendo: este pueblo de labios me honra, enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Él mismo dijo, Juan 5, 41, dijo: gloria de hombres no recibo. El Señor no quiere nada en ese sentido. Maldito el hombre que confía en el hombre. La única confianza es lo que está escrito, porque fue escrito con el poder de Dios. Si Dios hubiera querido que los niños fueran bautizados, no estaba difícil. Simplemente con que estuviera un solo dato en el Nuevo Testamento, ya no tenemos que discutir. Ahora, que hubiera habido un solo bautizo, no lo hubo. ¿Por qué no lo hubo? Pues porque no está autorizado. No está autorizado bíblicamente. Y por esa razón, nosotros, a 2000 años de distancia, pues nos es más fácil, como dijera, someternos a la disciplina, a la obediencia que está en las Escrituras. ¿No está? Pues no está. Y con eso debemos de entenderla. Ahora, el bautismo. ¿Qué es el bautismo entonces? El bautismo solamente es la evidencia de un hombre, una mujer que ya se arrepintió. El bautismo no va a propiciar el arrepentimiento. El bautismo solamente es una señal, una evidencia de aquel que ya se arrepintió, aquel que ya se decidió ser nueva criatura, ser nueva persona. Por eso Cristo Jesús dijo: te es necesario nacer otra vez. Eso sí está escrito. Eso sí está escrito. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues que de los adultos sí hubo evidencias completamente bien marcadas que el bautismo es válido, pero solamente en adultos. Por esa razón, el mismo Cristo en Marcos capítulo 16, versículo 16, dice así: aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. Note usted que la palabra la palabra creyente es primero a la palabra bautizado. Si una persona se bautiza sin haberse arrepentido, ¿cuánto vale su bautizo? ¿Para qué le sirve su bautizo? Si fuera de esa manera, pues todos somos salvos. Pues es bautizarse como estés. No tienes que cambiar nada. No tienes que nacer para Dios. Tienes que seguir siendo el mismo. Pues entonces bautízate cada 8 días y no va a pasar nada. Eso no puede ser. Dios no está jugando con nosotros. Dios mandó a Jesucristo a morir en el Calvario por razones de pecado de nosotros. Él no pecó. Él subió a la cruz por el pecado de nosotros, no por el de Él. El que necesitó el bautismo para remisión de pecados somos nosotros. Por eso Juan, cuando empieza a hacer su tarea bautismal,
él oiga lo que dijo. Aquí tengo ese verso para que lo leamos. Usted lo escucha. Juan, él vino por toda la tierra alrededor del Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para la remisión de pecados. ¿Cómo haríamos para aplicarle esta situación a un niño de 3 meses? ¿Cómo le diríamos a un niño de 3 meses, te es necesario que te arrepientas? Pues oiga usted, y le decimos al niño, te es necesario nacer otra vez. Si el niño pudiera hablar, nos diría, acabo de nacer y quieres que me nazca otra vez. No, el niño lo que quiere es su lechita y ser cuidado por mamá. Pero nada tiene que ver eso con un razonamiento teológico doctrinal para bautizar a un niño chiquito que no tiene soporte bíblico. Por esa razón, nosotros entendemos que debemos de ajustarnos a las Sagradas Escrituras, entendiendo que Dios pone las Sagradas Escrituras no para que las Escrituras se sometan a nosotros, sino para que nosotros nos sometamos a las Sagradas Escrituras. Creo que ese es el final y creo que eso es lo correcto. Ahora, por otra parte, ¿por qué? Ya vimos aquí que el bautismo es para adultos y ya vimos también que en niños no se aplica. ¿Por qué? Pues sencillamente porque Cristo dio la razón, que usted puede leer en su Sagrada Escritura. En Mateo capítulo 19, versículo 14, de labios de Cristo Jesús, dijo, dejad que los niños vengan a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Lo repito, Jesús dijo, no, dejad que los niños vengan a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Ya, ellos ya son del reino de los cielos. ¿Por qué? Por su inocencia. Porque no tienen el pecado que nosotros tenemos. Ya quisiéramos morir nosotros con la inocencia que tiene un niño. Y por esa razón, dice Jesús, dejad que los niños vengan a mí, de ellos es el reino de los cielos. Sin embargo, para nosotros, dice allá en Juan, dice así, dice, el que no come mi carne y bebe mi sangre no es apto para el reino de los cielos. Obviamente que se está refiriendo que el adulto tiene que hacer algo para ganar el reino de los cielos. Y ese algo significa conocer la palabra. No se trata de comer su carne físicamente, no se trata de beber su sangre físicamente, sino en Juan, allí está especificando en el capítulo 6, veamos, dice, el Espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado, esos son espíritu y son vida. Es lo que hay que comer. La enseñanza, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Eso es. ¿Por qué? Porque muchos dicen, bueno, es que los padres llevan al niño al bautizo. La Biblia no lo sostiene. En Ezequiel capítulo 18, versículo 20 dice, el padre no puede responder por el hijo y el hijo no puede responder por el padre. La salvación es personal, la salvación es única. Y por eso termina Pablo diciendo, lo que yo les traigo no les gusta, pero lo que otros les traen, sí les gusta. Les predican a otro Jesús y eso sí lo aceptan. Por eso dijo Cristo, vendrán muchos Cristos en mi nombre, mas no les creáis. Eso es lo que dice Jesús. Le rogamos que nos siga usted en nuestras plataformas, regálenos un me gusta, un comentario y estaremos siempre para servirles. Que Dios les bendiga a todos ustedes.